Saludos nuevamente para todos y todas. Vamos con la clase número 6 de lo que es los dones del Espíritu Santo. Esta clase pues es buena, está corrigiendo, perfeccionando áreas de nosotros en las cuales algunos hemos tenido experiencia, hemos pasado, hemos visto cosas y casos de los cuales pues a esta altura de la vida debemos entender que muchas cosas de estas se hacen por ignorancia, sí, ignorancia. Y algunos por emocionalismo, otros por pantallar y así sucesivamente, pero esto no es el caso. El Evangelio y los dones que están dentro de él no son para estos fines. Los dones son para perfeccionar, son para mejorar, para edificar a la iglesia, para elevarla a un nivel como Cristo, al nivel de Cristo. Una vez que la iglesia esté al nivel de Cristo, pues no necesita nada de esto. Ni los ministerios pues se necesitan. Los ministerios también son, aunque como ministerios son permanentes, son temporales. Digo temporales porque van a durar el tiempo que el ministro dura sobre la tierra, porque el ministro muere y el ministerio pues ya se acaba. Ese es como el compromiso que tenemos con nuestras esposas. Eso es hasta que la muerte nos separe. Es decir, yo voy a tener suegra hasta que la muerte me separe de mi esposa, porque ya al separarme de mi esposa ya no tengo suegra. Así que, ok. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Vamos a estudiar este tema o este tópico del tema que estamos desarrollando. La respuesta es muy sencilla. Aquel que el Espíritu Santo en su soberanía, voluntad, considere manifestar para alcanzar un objetivo o solventar cualquier demanda o necesidad en la iglesia en el momento que se requiere. Últimamente se ha dado la creencia que el don de lengua es el más útil y el más importante en la iglesia. Pablo, por su parte, dice que si este don no tiene interpretación, carece de significado. Cuando hacemos un análisis de los dones en sus tres grupos, podemos apreciar que siempre trabajan en conjunto. Los dones de revelación trabajan casi siempre en forma conjunta, al igual que los dones de poder y los dones espirituales los dones de expresión oral. Por estas razones, todos los dones son útiles e importantes, es decir, no hay uno más importante que otro. La manifestación de los dones del Espíritu Santo dependen de la necesidad o la demanda que haya en la congregación o en el individuo. El Espíritu Santo determina qué don ha de usar para cubrir o solventar dicha necesidad. Esto nos da a entender que todos los dones tienen sus valores y utilidades. Ninguno vale más que otro. El grande aquí es el Espíritu Santo, el jefe y el dueño de los dones. Amén. Pablo en la carta a los Corintios dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Primera a Corintios 12, 22 y 25. Esto indica que ningún miembro del cuerpo puede despreciar a otro. Estos principios y valores que se dan en los miembros del cuerpo se dan en los dones. Todos son útiles en la iglesia. Amén. Ok. Los dones trabajan recíprocamente. Entonces, así como sus dos manos tienen el mismo valor, los 5 dedos que tienen las manos tienen el mismo valor, los dones igual, porque los dones se trabajan como cuerpo. Ahora, los dones trabajan en
Los dones trabajan recíprocamente. Dijimos que son tres grupos de dones, por supuesto, grupos de tres. Los dones cumplen con los principios de reciprocidad y correspondencia mutua. Es decir, cuando alguien manifiesta un don como emisor, debe haber un trato en lo personal por el Espíritu en el receptor. Este nunca será sorprendido por la manifestación de un don. En la Biblia conseguimos algunos ejemplos de lo antes mencionado. En Hechos 9, 10 y 17 tenemos el caso de Ananías y Pablo. Dice que el Señor habló a Ananías en visión, diciendo que se dirigiera a una calle llamada derecha, ubicase la casa de un hermano llamado Judas. Allí encontraría a uno llamado Saulo de Tarso, el cual ha visto en visión entrar a un varón llamado Ananías, el cual le pone las manos y recibe o recobra la vista. A simple vista podemos apreciar que Pablo sabía de la venida de Ananías, y por su parte Ananías sabía dónde ubicar a Pablo. Hubo reciprocidad en la manifestación del don en ambos personajes. No hubo sorpresa. En Hechos 10, 1 y 29 se nos da otro ejemplo. Se trata de Cornelio, el centurión, y Pedro. La Biblia relata que Cornelio estaba en ayunas y orando. Se le apareció un ángel en visión diciendo que enviara a buscar a Pedro en casa de Simón. El centurión dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado. Al día siguiente, Pedro subió en la azotea. Tuvo una visión de parte de Dios por el Espíritu Santo, dándole instrucciones e información de lo que iba a suceder o de lo que ya estaba sucediendo. Para Pedro no fue sorpresa cuando los criados junto con el soldado vinieron a buscarle. Ya había un movimiento. A Pedro se le anunció. Analizando el pasaje, no hubo ningún tipo de sorpresa. Más bien, hubo una correspondencia entre la manifestación de los ángeles para Cornelio y el Espíritu Santo en el caso de Pedro. Para concluir este punto, si alguien viene a ti manifestando un don por el Espíritu, lo que te dice, pero lo que te dice no corrobora o cumple con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua, tal manifestación debe ser desechada. Eso no es de Dios. Es decir, llega alguien y te dice: hermano, el Espíritu Santo me dijo, hermana Delvi, que usted tiene por allá guardado $100. El Espíritu Santo me dice que me los dé. Ya va. El Espíritu Santo supuestamente le habló a Rumildo. Rumildo viene a hablar con ella. Si esto es del Espíritu, el Espíritu Santo le va a decir: en camino viene una persona llamada Rumildo. Los $100, de los 300 que tenés guardado, dale 100. Pero si llega Rumildo y le dice a ella que le dé $100, y ella puede tener 1,000, 5,000, ¿por qué tiene que dárselo? El Espíritu Santo le dijo algo a ella. Y así sucesivamente en otras cosas. Llega alguien y le dice: el Espíritu Santo me dice, Josie, que me regales la moto, que te va a regalar una camioneta nuevecita. Ya el Espíritu Santo le dijo a usted que le va a regalar una camioneta nueva después que usted le regale la moto a fulano. Si no se lo ha dicho, bueno, dígale: el Espíritu Santo, el cual me dio la moto,
No me ha dicho eso todavía. Deje que él me diga y cuando él me diga, pues yo procedo, no tengo problemas con eso. Y ya es sencillo y nos evitamos tantos problemas, tanto atraco a Biblia armada, como dice un amigo mío por ahí. Y ubicamos a la gente. El detalle es que Dios nos dejó la fórmula, cómo evitarnos problemas, y nosotros no usamos la fórmula. Sencillamente nos vamos o nos dejamos manipular por los demás. No, que el Espíritu Santo me dijo, está bien, pero a mí no me ha dicho. Yo soy el que tengo la moto, yo soy la que tengo la plata, yo soy el que tengo la casa, yo soy el que tengo tal cosa. El Espíritu Santo a mí no me ha dicho. Si el Espíritu Santo a usted le dijo, cuando llegue la persona, proceda, sea sencillo. Yo recuerdo una vez, le conseguí una actividad a un hombre en Oriente y el Espíritu Santo me dice, dale los 20 bolívares o dale 20 bolívares. Yo no tenía, es decir, uno, no tenía el tiempo como entregárselo. Segundo, me lo dice cuando ya el día del viaje. Entonces llamé a alguien, ¿sí? Había la manera de comunicar. Le dije, mira, de lo que tienes ahí, dale a fulano 20 bolívares, que yo te los paso ahora a la noche o te los paso después. Listo. Pasaron 2-3 días, reviso la cuenta. ¡Wow! Un pago de 60 bolívares. Me pareció extraño. Aquí en el Mercabar, yo tenía gente que me debía, pero fuera. Alguien me hizo un depósito en el Mercabar porque antes uno podía hacer el rastreo fácilmente. Entonces, nunca supe quién hizo el depósito de 60 bolívares, pero obedecí la voz del Espíritu y le di a alguien. Estoy hablando de como 25 años atrás. No tanto así tampoco, pero sí como 18 más o menos. Le di la plata al hombre. Él no me pidió plata, fue el Espíritu de Dios que trató conmigo y conseguí al hombre que se lo entregara porque no me daba chance, era en el terminal. Mi hermano trabajaba ahí cerquitica y hice el enlace y listo. Bueno, cuando es Dios, las cosas suelen. Pero una vez estando muchacho en una campaña por allá, en unos cultos por allá en el Zulia, un hombre predicó, manipuló, intimidó y yo eché todo lo que tenía en la cartera y me quedé limpio como un tonto porque fui manipulado. Es decir, eché la plata, fue manipulado, no lo eché porque Dios me mostró ni me dijo nada, me quedé atracado, limpio. Entonces, si Dios a usted le dice vacía la cartera, vacíela, pero si Dios no le dice, olvídese, compañero, olvídese, atracado se va a quedar a Biblia armada. Ahora, los dones trabajan con precisión y reciprocidad. Es decir, Dios trata allá y trata aquí. Trata aquí y trata allá. ¿Sí? Los dones trabajan con precisión. Uno de los principios y características que define a los dones es la precisión, es decir, no hay falla. No el azar. El Espíritu Santo no necesita adivinar las cosas. Él las conoce perfectamente. Es omnisciente, lo cual indica que no hay nada oculto. Él puede revelar lo más oculto, lo más secreto. Para él no hay enigma. Él escudriña aún lo profundo de Dios mismo. Primera a Corintios 2:10, Segunda de Reyes 6:12. A continuación voy a dar unos pasajes que demuestran lo antes dicho. Juan 1:47 y 50, el caso de Jesús y Natanael. Como Jesús, por el don de discernimiento, pudo captar el carácter de Natanael y ser preciso en lo que dijo, detallando las cosas, operando en el don de ciencia y sabiduría. Juan 4:18, el caso de Jesús y la samaritana, cómo pudo por el discernimiento de espíritu y la palabra de ciencia tener información y detallar de la condición exacta en la que vivía la samaritana.
relatándole el caso de los maridos que había tenido. ¿Cuánto le dijo que había tenido? 5. Y el que ahora tenía tampoco era de ella. Eso lo dio por el Espíritu. Pero lo hizo en público, delante de todo el mundo. Solitos ellos dos. El caso de Ananías y Pablo en Hechos 9, 10 y 16. Al analizar el pasaje, podemos ver la precisión del Espíritu Santo para dirigir a Pablo como a Ananías. A uno le dio la dirección exacta, al otro le mostró a la persona que habría de imponerle las manos para sanarle. No hubo margen de error. Se cuenta de un evangelista aquí en el estado Lara, de apellido Laren, de nombre Isaac, ya partió con el Señor, el cual tenía una campaña aquí y de repente llamaba a los ujieres y le decía: en la calle tal, casa número tal, está una señora llamada fulana de tal, está padeciendo de esto y de esto, vaya y me la trae. La gente iba, conseguía a la señora, la traían y era sanada. Precisión, precisión. Y eso ha sucedido en varias ocasiones. Dios le ha dicho a gente: vaya a tal sitio que hay esto y esto. Y sí, se cuenta de un evangelista, creo que norteamericano o inglés, el cual Dios le dijo que fuera a orar por un niño a cierto sitio. Creo que varias horas de caminar en bicicleta. Cuando llegó, preguntó por el niño, le dijeron que sí, y la señora le dijo: pero usted llegó tarde, hace una hora el niño murió. Y el hombre le dijo: señora, no hay una vez que el Espíritu Santo me haya dicho que vaya a hacer tal cosa y haya fallado. Permítame orar por el niño. Le permitieron orar por el niño y fue resucitado. ¿Sí? Sí, eso se da. Sí hay eso en el mundo espiritual. Sí hay eso dentro de la iglesia. Sí, pero precisión, específico, determinante. Según este pasaje, los dones cumplen con el principio de precisión. Si alguien viene a ti con la manifestación de un don y no cumple con el principio de precisión, descártalo, porque no procede de Dios. Él no tiene necesidad de adivinar. Es decir, hermana, el Espíritu me dice que usted tiene $5,000, pero usted lo que tiene son 500, no. De esos 5,000 que usted tiene, el Espíritu me dice que me dé 100 nada más, pero usted sabe que usted no tiene los 5,000. ¿Cuántos tiene? 500. Ya va. Ya descártelo de una vez. ¿Por qué razón? Porque según él, el Espíritu le dijo que tenía ¿cuánto? Ok. Le dijo que los tenía metido en el hueco allá de la cama, pero usted lo tiene metido en una lata en el congelador de la nevera. Vi ese caso por allá, que dicen ahí, nadie va a robar. Ajá, ya se peló. ¿Acaso el Espíritu Santo no sabe dónde usted guarda? Entonces ahí usted tiene que estar pila, pendiente. ¿Sí? Porque hay adivinadores de oficio. Y hay gente que los manda el diablo para fregarle la vida a usted. ¿Y usted qué tiene que hacer? Estar pendiente. Ojo avisor, específico, determinante. Ahora, si alguien llega y le dice tal cosa y es preciso, ya va. El Espíritu tiene que haber hablado con usted también. ¿Sí? El Espíritu tiene que haber hablado con usted también. Ok, no tiene necesidad el Espíritu de adivinar. Él conoce todas las cosas porque Él es omnisciente. Para corroborar los dos puntos anteriores acerca de la reciprocidad, la precisión de los dones, daré varios testimonios muy personales. En una ocasión, dice el que escribe la guía, estaba pasando una situación muy difícil y en mis oraciones le dije a Dios que necesitaba que me diera una palabra, porque a causa de ella iba a tomar una decisión. En ese momento recibí una llamada del Canadá. Era una profeta que me dio una palabra de ciencia y de sabiduría. Dicha palabra estaba ajustada a la situación que estaba pasando.
en otra ocasión, estaba trabajando como asistente de un prestigioso maestro de la palabra. Mientras él ministraba por los dones del Espíritu, recibí una palabra de parte de Dios que me dijo: José, así como el espíritu que estaba en Elías cayó sobre Eliseo, el mismo don de maestro que está sobre mi siervo, el que estaba ministrando, esté sobre ti. En mi inmadurez, escuche esto, está esta administración. En mi inmadurez le pedí a Dios confirmación, como todos nosotros los evangélicos inmaduros, de lo que estaba recibiendo. En cuestiones de segundos, este hombre se volteó y me dijo por el Espíritu: José, el Espíritu de Dios me dice que le estás pidiendo confirmación de algo. Seguidamente me dijo: así te dice el Señor, de la misma forma que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, el don ministerial, Dios te ha puesto Dios ha puesto en mí, lo ha puesto en ti. Tú eres maestro de la palabra. Observa que en este caso los dones trabajan con precisión y reciprocidad. Los dones y el fruto del Espíritu. Vamos entonces a revisar esta área entre los dones y el fruto del Espíritu. Ya dijimos hace rato que entre los dones y el fruto del Espíritu, más importante, ¿cuál es? El fruto. Nótese, no los frutos, el fruto, porque estamos hablando de un carácter, ¿sí? De un carácter. Ahora, en este tópico veremos la relación que tienen los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Es casi imposible que se pueda dar la manifestación de los dones del Espíritu cuando no se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Según Gálatas 5:17, la obra de la carne está en contra de todo lo relacionado con el Espíritu. Pablo en 1 Corintios 2:13 dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. El término acomodar del griego es sunkrino, que indica ajustar, combinar, adaptar. Según el apóstol, nada de lo que hagas en la carne se va a manifestar con el espíritu, o viceversa. Por esta causa pongo en duda de quien no haya perfeccionado su carácter en los valores y los principios del fruto del Espíritu y haya hecho de ellos una vivencia. Pueda el Espíritu Santo manifestar los dones a través de él. Debemos entender que los dones son una manifestación del mover del Espíritu en la vida de un hombre para cumplir un propósito específico, mientras que el fruto es el carácter del Espíritu Santo en la vida de un hombre para el desarrollo de dicho propósito. Sin el fruto del Espíritu desarrollado en un hombre, se corre el riesgo de exponer a los dones al mal uso. Pablo describe en 1 Corintios 13:1 situaciones hipotéticas o supuestos negados, porque es imposible, dice Pablo, que el Espíritu Santo utilice a una persona en los dones hacia otra persona si no ha sido su carácter disciplinado
y perfeccionado en los valores del fruto del Espíritu. Según el apóstol Pablo, sin el amor, todos los dones carecen de significado. Una persona que desarrolle un supuesto don espiritual sin el desarrollo del fruto, la manifestación de dicho don pierde credibilidad por la condición del canal que lo está manifestando. Según Pablo, se va más seguro en la manifestación de un fruto que en la de un don. Si me pones a escoger, dice el que escribe, y aquí yo estoy de acuerdo con él, un creyente que tenga dones y otro que desarrolle el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifiesta el fruto, por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero no va a imitar a nadie que se mueva en el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cuál de los dos prefiere usted? ¿Uno donde se muevan los dones o uno donde se mueva el fruto? Más importante. No se pueden imitar. Analicemos el contraste que hay en la manifestación de los dones espirituales sin manifestar el amor. Pablo dejó escrito lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, las espirituales, ¿no? Y no tengo amor, nótese la expresión, y no tengo, no es que carezca de, no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. El detalle es que usted no sabe que es un címbalo que retiñe, no sabe que es un címbalo y no sabe que es un metal. Entonces, cuando usted analiza a profundidad qué es lo que Pablo quiere decir aquí, entonces se puede dar cuenta que Pablo está invirtiendo lo genuino o lo real de los valores. Es decir, Pablo le está diciendo a usted ve esa guitarra que está aquí y usted ve esta batería que está aquí. Bueno, voy a sonarle las cuerdas a la batería y luego le voy a sonar los cueros a la guitarra. ¿Eso tiene lógica en esta parte del mundo? ¿Las guitarras tienen cuerdas? ¿Las guitarras tienen tambores o cueros? ¿La batería tiene cuerdas? Bueno, es lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, es como, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, el que retiñe es el metal y el que resuena, el que retiñe es el metal y el que suena es el címbalo. Pablo está invirtiendo los valores. Pablo no está diciendo que las cosas son así, sino que le saca una tremenda ironía, como la que yo le estoy colocando aquí. Es decir, voy a sonarle las cuerdas a la batería y después le toco los cueros a la guitarra. Aquí hay una verdad que debemos analizar y tomar en cuenta, y que tiene que ver con escala de valores. La verdad del asunto es que lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. ¿Por qué Pablo intercambia los efectos en dichos elementos? La respuesta es que así de intercambiado, confundido y errado están todos aquellos que pretenden hablar en lengua sin caminar en el amor. Hablar de lenguas angelicales, ¿no? Porque el mundo habla lenguas extrañas, pero son satánicas, no son angelicales. ¿Sí? Entonces, y si yo entendiese todos los misterios, y si yo entendiese, no está diciendo que los entiende, no, si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy.
Está hablando de precisión y está hablando de suposiciones hipotéticas, no de realidades. En este párrafo, Pablo lo que quiso expresar es que si yo tuviese la virtud de ser omnisciente, como lo es Dios, y no tengo amor, de nada me sirve. Según esta verdad que presenta el apóstol, para Dios es más grande, de mayor importancia, y está por encima su amor que la virtud de su omnisciencia. Es decir, para Dios es más grande amar que saberlo todo. ¿Sí? Ahora, para nosotros, ¿cuál debe ser? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Para nosotros es mejor saberlo todo y no amar, o amar así no lo sepamos todo. Dios siempre ha dicho que nos parezcamos a Él, no que lo superemos a Él, porque nunca lo vamos a poder superar a Él. Pero hay varias cosas en las cuales podemos movernos igual que Dios. Ahora, en estos dos ejemplos que dimos, podemos ver el gran contraste que hay en la manifestación de un don espiritual sin que haya una vivencia del carácter del Espíritu en el creyente. Para mayor comprensión de lo que venimos tratando, en el próximo tema pasaremos a definir el amor ágape de Dios, pues este va en línea directa al propósito de los dones y forman parte de los tres canales por donde fluyen los dones. Canales por donde fluyen los dones. No se le olvide que los dones son ¿de quién? Del Espíritu. Que usted y yo solamente somos canales. Ahora, los canales por donde fluyen los dones. El amor. Primera a Corintios 13:1 y 14:1. Si tomamos en cuenta las características del amor ágape de Dios, está alineado con el propósito, sí, de los dones. El término amor tiene varios significados en el griego. De ellos vamos a definir uno, que es el ágape. Este término se conoce gramaticalmente como un sustantivo del cual deriva el verbo que indica una acción. Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, define el amor en cuanto a sus manifestaciones y carácter o características de 5 maneras. Lo que el amor es, 1. Lo que el amor no es, 2. Lo que el amor no hace y lo que el amor no hace. Lo que el amor nunca deja de ser. ¿Cuál amor? De los tres, el ágape. Porque tenemos la palabra amor, tiene 3 significados. El ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, que tiene estas 5 características. Y tenemos el amor filí. Y tenemos el amor ero, los cuales no son de Dios y Dios nunca los ha practicado. Dios, el amor de Dios es el ágape y es el que Él practica. Ahora, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Cuál? El ágape. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Cuál? El ágape, señoras y señores. Primera a Corintios 13:4 y 8. Lo que es el amor es sufrido, que indica paciente, ya que el término utilizado en el griego es macrotomía, expresión compuesta de macro, grande,
y tomía temperamento. Quiere decir que el amor tiene la habilidad de ser como las ligas elásticas. Las estiras y vuelven a su lugar. Nada lo desajusta. Nota, el término sufrido no tiene nada que ver con masoquismo, con aguantar pescozones, baños de agua caliente y cuantas otras cosas más por ahí. Es benigno, del griego chestumai, término relacionado con el servicio, y entre sus características encierra la bondad, afabilidad, benevolencia, gentileza, cortesía, cordialidad, con la buena atención, con el ser útil. Lo que no es el amor, no es envidioso. Envidia del griego celo, de donde se deriva el sustantivo celo, y sus verbos. Debemos entender que existe una diferencia entre los celos y la envidia. Celo es el deseo que se tiene de poseer lo que otro ya tiene, y se puede aplicar desde el punto de vista positivo, es decir, no está mal desear lo que otros tienen, pero con motivos correctos. Segunda a Corintios 11:2, Gálatas 4:17 y Santiago 4:5. El celo desde el punto de vista negativo te puede conducir a la envidia. Hechos 7:9 y Romanos 10:2. El celo se conoce también como el no compartir lo que se tiene. El celo desde el punto de vista negativo también te puede conducir al egoísmo y a la violencia. Santiago 3:16. Porque, dice Santiago, donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda sombra de perversidad. Santiago 3:16. Se puede celar positivamente, sí, no enfermamente, con motivos correctos. Juan 2:17. Jesús tuvo celos por el templo. También hay cosas que Dios nos da y debemos cuidar con mucho celo. No las debemos compartir. Hay cosas que son únicas, personales. Aquí en Lara tenemos un refrán que dice: papelón que yo me chupo no es melado de los demás. ¿Sí? ¿Te lo habían escuchado, no? Ok. Hay ciertas cosas que no se pueden compartir, pero hay otras que sí. Ok, envidia es el término, perdón, es el sentimiento negativo de disgusto producido por ser testigo u oír de la prosperidad de otro. Es desear lo que otros tienen, pero no queriendo que ellos lo tengan. Es decir, solo yo egoístamente, más nadie. Santiago 4:1 y 3. La psicología enseña que el celo y la envidia, desde el punto de vista negativo, se reflejan por la falta de identidad que se tenga de lo que somos y tenemos, y de la impotencia al no producir lo que otros producen. Y esto trae como resultado los atracos, el robo, el secuestro. De esto da testimonio la Biblia, Santiago 4:1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vosotros, en vuestros miembros, perdón. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Santiago 4:1 y 2. Cuando estamos identificados con lo que somos y tenemos,
en Jesús y conocemos el potencial con el cual contamos y lo ponemos a producir. No hay lugar para la envidia ni para el celo. Nunca olvides que la manifestación de un don no es para producir rivalidad ni celo. Esto está en contraste con el carácter de Dios. No es jactancioso, del griego peruma. Está relacionado con el ser fanfarrón, charlatán. Se aplica a alguien que se alaba a sí mismo con el fin de sobreponerse y humillar a los demás. Es el tipo de persona arrogante, soberbia, todo lo contrario a la humildad. El que ama con el ágape de Dios no cae en este terreno. La jactancia te lleva al envanecimiento, lo que no hace el amor. No hace nada indebido. ¿Qué es lo que no hace? Nada indebido. Sí hace muchas cosas el amor, sí, pero debidas, correctas. Ahora, cuando nos estamos moviendo fuera del amor, entonces sí hacemos una cantidad de cosas indebidas. Lo que no hace el amor, y vamos cerrando hoy, no hace nada indebido. El término en griego es adgemoneo, que indica indecoroso. Cuando se lee el texto original, dice: el amor no actúa indecorosamente, es decir, no hace nada vergonzoso, deshonroso, indecente. Indica que el amor tiene el respeto por el prójimo, impulsa a todo lo que es propio y decente en la vida y salva de todo lo impropio e indecente. Es decir, el amor no hace nada indebido, nada incorrecto, no busca lo suyo. El amor cristiano, el ágape, es directamente opuesto a la búsqueda de lo suyo, el egoísmo. Y el amor no puede con el egoísmo y el amor no pueden convivir en el mismo espíritu humano. El amor no puede hallar su felicidad a expensas del fracaso de otro. El amor motiva al cristiano a buscar el bienestar de otros, aún a causa de trabajos, abnegación y sacrificio personal. El amor y el egoísmo no son compatibles. No se irrita, del griego parosumo, no irritarse, está no irritarse está íntimamente ligado con no dejarse provocar. Ira está relacionado con el dominio propio. Es el tipo de amor que produce en quien lo posee la capacidad de no enardecerse o exasperarse. El amor no es quisquilloso ni invencible, no se ofende con facilidad, solo ama. El hombre o la mujer que se mueve en el genuino y real amor es aquel que puede decir, y no solamente decirlo, sino que vive esta posición: no me ofende quien quiere, sino a quien yo se lo permito. Ese es el nivel a donde Dios quiere que nosotros nos elevemos. No me ofende quien quiere, quien se lo proponga, sino a quien yo se lo permito. Puede esperar los insultos, puede superar los insultos y ofensas
agravios, censuras que puedan presentarse en nuestro diario andar. Amén. Quedamos en la página 20. Anótelo, muchachos. Página 21. No guarda rencor. Bendiciones.